En algunas regiones de México, la violencia se ha convertido en una sombra constante que cubre la vida diaria de la gente. El cártel Jalisco Nueva Generación, conocido como CJNG, ha extendido su influencia por vastas zonas, sembrando miedo y control. Sus métodos son brutales, sus redes complejas y su capacidad de adaptación asombrosa. Esta situación ha obligado a las autoridades a buscar formas nuevas y más inteligentes de combatir un enemigo que parece estar siempre un paso adelante. La Guardia Nacional en particular se encuentra en una carrera constante por idear estrategias que puedan romper el ciclo de poder del crimen organizado. No es una tarea fácil, cada movimiento requiere una planificación meticulosa, valor y, a menudo, un riesgo calculado que pocos están dispuestos a asumir. Fue en medio de esta tensión que comenzaron a circular los primeros rumores. Había un nuevo grupo, se decía, que estaba empezando a mostrarse en una zona rural, un área que el CJNG consideraba firmemente bajo su dominio. Al principio, la información era escasa y contradictoria. Algunas voces sugerían que eran rivales genuinos, un nuevo cartel intentando establecerse y desafiar el control existente. Otros pensaban que podría ser una nueva célula, un brazo más del mismo CJNG, operando con cierta autonomía para expandir su territorio sin levantar demasiadas sospechas. La ambigüedad era total, y precisamente eso fue lo que llamó la atención de los mandos de la Guardia Nacional. Un grupo desconocido en un territorio tan sensible no podía ser ignorado. El alto mando de la Guardia Nacional, consciente de la situación y la necesidad de actuar, tomó una decisión audaz. Se ordenó una investigación a fondo sobre este misterioso grupo. No bastaba con la inteligencia de campo, esta vez necesitaban ir más allá. Fue entonces cuando se propuso una operación encubierta. Era una idea arriesgada sin duda, pero los resultados que podría ofrecer eran potencialmente decisivos. Si lograban infiltrarse, descubrirían la verdadera naturaleza de este grupo y quizás una oportunidad para golpear al CJNG desde adentro. La luz verde se dio, y el engranaje de una compleja operación comenzó a moverse. La siguiente etapa fue crucial: la selección del equipo. No cualquier agente podía llevar a cabo una misión de tal magnitud. Se necesitaba gente con nervios de acero, una capacidad de adaptación excepcional y una discreción absoluta. Los candidatos fueron identificados y sometidos a un riguroso proceso de evaluación. Se buscaban habilidades específicas, la capacidad de mimetizarse con el entorno, de pensar rápido bajo presión, de mantener una fachada creíble durante semanas o incluso meses. Se eligió a un pequeño grupo de élite, hombres y mujeres con años de entrenamiento en inteligencia y operaciones especiales. Sabían que sus vidas estarían en juego, pero la importancia de la misión superaba cualquier temor personal. Con el equipo seleccionado, el siguiente paso fue construir sus identidades falsas. Cada detalle importaba. No se trataba solo de un nombre y una fecha de nacimiento diferentes. Se trataba de construir vidas enteras. Se desarrollaron historias de portada convincentes que explicaran su presencia en la zona rural y sus supuestas intenciones. Eran hombres que buscaban una oportunidad, que querían hacerse de un nombre, cansados de la vida en otros lugares o en otras organizaciones. Se les dio un pasado ficticio, con detalles lo suficientemente sólidos como para resistir un escrutinio superficial. La narrativa debía ser creíble para el CJNG, tan convincente que no levantara la menor sospecha. Se les instruyó sobre la jerga local, las costumbres y los comportamientos esperados de alguien que intentaba abrirse camino en el mundo criminal. Cada gesto, cada palabra, cada reacción sería observada de cerca. El plan de cobertura era su escudo, y su capacidad para mantenerlo, su única protección. Los agentes encubiertos, ahora bajo sus nuevas identidades, comenzaron a establecerse en la zona de interés. No llegaron de golpe, sino que se fueron infiltrando poco a poco, como gotas de lluvia que se suman para formar un arroyo. Su objetivo era llamar la atención del CJNG, pero de una manera que pareciera natural. Empezaron a realizar pequeñas operaciones independientes, pequeños robos de ganado, extorsiones menores a negocios locales, actividades que, aunque ilegales, señalaban la presencia de un grupo emergente con ambiciones. Querían simular ser un grupo con potencial, con la capacidad de crecer y, eventualmente, convertirse en un activo o una amenaza para el cártel dominante. El CJNG, como era de esperarse, no tardó en notarlos. Al principio la reacción fue de desconfianza. No les gustaban los nuevos jugadores en su territorio. Enviaron a algunos de sus hombres para sondear a este misterioso grupo.
Eran encuentros cautelosos, llenos de miradas escrutadoras y preguntas indirectas. Los agentes encubiertos, manteniendo su fachada, respondían con la arrogancia y la dureza esperada de quienes intentan forjarse un nombre en ese mundo. Hablaban de querer su parte, de no estar dispuestos a ser pisoteados. La primera interacción directa no se hizo esperar. Un día, mientras uno de los agentes estaba en un pequeño bar de carretera, dos vehículos blindados se detuvieron bruscamente afuera. Varios hombres armados bajaron, liderados por un individuo con una cicatriz prominente en el rostro. Se acercaron a la mesa del agente. El ambiente se volvió tenso. El emisario del CJNG, con voz grave, preguntó quiénes eran y qué hacían en su zona. El agente, sin inmutarse, respondió con firmeza, explicando su supuesto origen y sus intenciones de trabajar en la región. No mostró miedo, solo una determinación fría. Quería demostrar su valor e independencia, elementos clave para ganar un mínimo de credibilidad ante los ojos del cártel. La conversación fue tensa, pero el agente logró mantener su personaje, dejando una impresión de fuerza y autonomía. Pocos días después, el CJNG decidió poner a prueba a los agentes. No fue una prueba de fuerza bruta, sino una de lealtad y astucia. Se les pidió que silenciaran a un pequeño agricultor que se había negado a pagar la cuota. Era una prueba inesperada, un momento crítico. Los agentes sabían que no podían negarse, pero tampoco podían cometer un asesinato real. Con ingenio, simularon la ejecución del agricultor, utilizando balas de fogueo y un plan bien orquestado para que pareciera real. Presentaron pruebas al CJNG, haciendo que el agricultor se desapareciera de la zona. Superaron la prueba reforzando su fachada de grupo despiadado y eficaz. Tras la prueba, la postura del CJNG cambió. Vieron en este nuevo grupo una oportunidad, no una amenaza. Si eran tan capaces y leales, podrían serles útiles. Fue entonces cuando llegó la propuesta. Una alianza, una colaboración. El CJNG les ofreció su protección y la posibilidad de expandir sus operaciones bajo su paraguas. Los agentes con cautela aceptaron. Sabían que este era el siguiente paso, el camino directo hacia el corazón de la infiltración. Era un riesgo enorme, pero la puerta al interior del CJNG se había abierto. Los agentes encubiertos, ahora con la aceptación del CJNG, comenzaron a consolidar su fachada. Participaron en algunas operaciones conjuntas de bajo perfil, acciones que les permitían observar de cerca la estructura y el funcionamiento interno del cártel. Estas operaciones eran relativamente simples: transporte de pequeños cargamentos, vigilancia de rutas o la intimidación de comerciantes locales. Cada una de estas misiones, por insignificante que pareciera, era una oportunidad para recopilar información. Los agentes memorizaban caras, rutas, vehículos, códigos internos y procedimientos operativos. Era como armar un rompecabezas pieza por pieza, sin que nadie sospechara que el resultado final sería la desarticulación de su propio imperio. La confianza que el CJNG había depositado en ellos era un arma de doble filo. Cuanto más confiaban, más se exponían. Fue durante este periodo que uno de los agentes, un hombre llamado Miguel en su identidad encubierta, logró establecer una relación más cercana con un miembro de rango medio del CJNG. Este hombre, al que llamaremos el Toro, era un operador clave en la logística del cártel. El Toro era impulsivo y hablador, un contraste con la mayoría de los miembros más cautelosos. Miguel, con su habilidad para escuchar y su aparente lealtad, se ganó la confianza de El Toro. Compartían tragos, hablaban de sus supuestas vidas pasadas y de sus ambiciones dentro de la organización. Sin saberlo, El Toro se convirtió en una fuente involuntaria de información crucial. En sus conversaciones, a menudo bajo los efectos del alcohol, El Toro revelaba detalles sobre las rutas de transporte, los puntos de almacenamiento de droga y armamento, los nombres de otros contactos y, lo más importante, las ubicaciones de algunas casas de seguridad y laboratorios clandestinos. Miguel escuchaba atentamente, procesando cada dato, cada nombre, cada ubicación. A través de estas operaciones conjuntas y las conversaciones con El Toro, los agentes comenzaron a mapear con precisión las rutas de tráfico del CJNG. Descubrieron cómo movían sus cargamentos de droga desde el sur, a través de intrincadas redes de caminos rurales y carreteras secundarias, hasta los puntos de distribución o hacia la frontera. Identificaron los puntos ciegos donde la vigilancia era mínima y las casas de enfriamiento donde la mercancía se resguardaba temporalmente. También aprendieron sobre la logística de armamento, cómo ingresaban las armas al país
y dónde las almacenaban antes de distribuirlas a sus células. Esta recopilación de inteligencia era metódica y exhaustiva. Cada noche, en la seguridad de su refugio, los agentes comparaban notas, cruzaban datos y actualizaban los mapas y diagramas que se formaban en sus mentes, preparándose para el momento de actuar. Con el tiempo, los agentes, siguiendo su plan, empezaron a expresar la necesidad de armamento pesado. Su argumento era simple y convincente para el CJNG. Para expandir sus operaciones y controlar más territorio, necesitaban el mismo nivel de poder de fuego que el cártel. Decían que con más armas podrían asegurar más rutas, intimidar a más rivales y, en última instancia, generar más ganancias para la organización. Presentaron un plan ambicioso para limpiar una zona conflictiva, una que el CJNG había tenido dificultades para controlar. Argumentaron que con el armamento adecuado su grupo podría asegurar el control de esa área, lo que beneficiaría directamente al cártel al extender su influencia y eliminar a pequeños grupos rivales que aún operaban allí. Los líderes del CJNG, tras evaluar la propuesta y la aparente lealtad y eficacia de los agentes, vieron el potencial. Un nuevo grupo dispuesto a hacer el trabajo sucio, con la capacidad para expandir su dominio y a un costo relativamente bajo, ya que ellos mismos se encargarían de asegurar el territorio. Era una oferta que no podían rechazar. El CJNG accedió a proporcionarles las armas. Se fijó una fecha y un lugar para la entrega, un momento crítico para la operación. Los agentes sabían que este era el punto de inflexión. La entrega de armamento pesado no solo sería una prueba irrefutable de la actividad del cártel, sino que también les daría acceso a una cantidad significativa de material bélico que podría ser utilizado como evidencia y eventualmente retirado de las calles. La noticia de la entrega inminente generó una mezcla de alivio y máxima tensión entre los agentes. Habían llegado a esta etapa, la más peligrosa pero también la más prometedora. El lugar acordado para el intercambio era una zona remota, un claro en medio de la sierra, lejos de cualquier población. Había sido elegido por el CJNG por su aislamiento y por ofrecer varias rutas de escape. Los días previos a la fecha, la preparación fue meticulosa. Repasaron cada detalle de su plan, cada posible escenario. Estudiaron el terreno, las posibles emboscadas, las señales de peligro. La adrenalina corría por sus venas, pero la disciplina y el entrenamiento prevalecían. Sabían que cualquier error podría costarles la vida y el fracaso de toda la operación. El día de la entrega llegó, un día nublado y con una ligera brisa que agitaba los árboles. Los agentes llegaron primero al punto de encuentro, simulando una espera ansiosa. Poco después, a lo lejos, se escuchó el rugido de motores. Varios vehículos todoterreno, algunos de ellos blindados, aparecieron en el horizonte levantando una polvareda. Eran los emisarios del CJNG, acompañados por un convoy de camionetas cargadas. Los corazones de los agentes latieron con fuerza, pero mantuvieron la compostura. De los vehículos descendieron más de una docena de hombres armados, algunos de ellos con chalecos tácticos y armas largas. Entre ellos reconocieron a algunos de los líderes de rango medio que habían conocido durante su infiltración. Las camionetas traían la carga más esperada, cajas y más cajas de armamento. Los agentes se acercaron con la actitud de quienes reciben algo que les pertenece por derecho. Abrieron algunas de las cajas, inspeccionando el contenido: fusiles de asalto de distintos calibres, granadas, municiones, incluso algunos lanzagranadas. Cada arma, cada cargador era una prueba irrefutable. Mientras inspeccionaban el arsenal, discretamente activaron pequeños dispositivos de grabación y tomaron fotografías mentales de los números de serie y las características distintivas de las armas. Uno de los agentes incluso logró deslizar un pequeño localizador en una de las cajas sin ser detectado. Los líderes del CJNG presentes mostraron una total confianza en los agentes. No había sospecha en sus ojos, solo la satisfacción de haber encontrado un nuevo brazo operativo. Hablaban de planes futuros, de cómo ese armamento les ayudaría a consolidar su control sobre la región. Mencionaron nombres de pueblos que serían pacificados, de rivales que serían eliminados. Sin saberlo, estaban revelando más información sobre sus objetivos y la magnitud de sus operaciones. Los agentes escuchaban asintiendo, manteniendo su fachada mientras su mente registraba cada palabra. La entrega física de las armas a los agentes fue el momento culminante de la infiltración. Las cajas fueron trasladadas a los vehículos de los agentes. En ese instante,
Los agentes supieron que habían logrado su objetivo principal. Habían obtenido pruebas irrefutables y un arsenal significativo directamente de las manos del CJNG. La misión había avanzado significativamente y ahora, el siguiente paso era la acción. Después de la entrega de armas, los agentes encubiertos no se retiraron de inmediato. Necesitaban consolidar aún más su fachada y aprovechar la confianza recién ganada para recopilar más inteligencia. Durante las semanas siguientes participaron en algunas operaciones conjuntas de menor perfil con miembros del CJNG, actividades que les permitieron observar de cerca la estructura interna del cártel y sus métodos operativos. Estas operaciones eran a menudo pequeñas incursiones en territorios disputados, patrullajes de rutina o la vigilancia de puntos estratégicos. Los agentes se aseguraban de no tomar la iniciativa en estas acciones, dejando que los miembros del CJNG lideraran, mientras ellos se dedicaban a observar y a aprender. Cada detalle, cada conversación, cada movimiento era registrado mentalmente. Uno de los agentes, al que llamaremos el Lobo por su capacidad de mimetizarse, logró establecer una relación más cercana con un miembro de rango medio del CJNG, un hombre conocido como el Toro. El Toro era un individuo impulsivo, pero leal a sus superiores, y se sentía orgulloso de su posición dentro del cártel. El Lobo, con su astucia, se ganó la confianza del Toro, compartiendo historias inventadas de su pasado, mostrando una lealtad férrea a la causa del nuevo grupo, y por extensión al CJNG. Pasaban horas juntos, patrullando, bebiendo y hablando. El Toro, sin saberlo, se convirtió en una fuente involuntaria de información crucial. Hablaba de las rutas de trasiego, de los puntos de almacenamiento de droga y armas, de las casas de seguridad donde se reunían los líderes y de los sobornos que pagaban a las autoridades corruptas. A través de estas operaciones y las conversaciones con el Toro, los agentes comenzaron a mapear con precisión las rutas de tráfico que utilizaba el CJNG, tanto para el movimiento de drogas como para el de armas y dinero. Descubrieron los puntos ciegos donde el cártel sentía que tenía el control absoluto, los horarios de los movimientos y los tipos de vehículos que usaban. También identificaron los laboratorios clandestinos, donde procesaban las drogas y los almacenes donde guardaban su arsenal. La recopilación de inteligencia sobre los métodos operativos del CJNG se volvió cada vez más detallada. Los agentes aprendieron sobre su jerarquía, sus códigos de comunicación, sus sistemas de vigilancia y sus redes de informantes. Era como armar un rompecabezas complejo pieza por pieza. A medida que pasaba el tiempo y con la excusa de la expansión de sus operaciones, los agentes encubiertos comenzaron a expresar la necesidad de armamento aún más pesado. Argumentaron que, para controlar más territorio y limpiar la zona de otros grupos rivales, necesitaban más poder de fuego. El Lobo le comentó a El Toro que su gente estaba lista para crecer, pero que les faltaba el material adecuado para enfrentarse a grupos mejor equipados. La idea era que, al controlar más territorio, el CJNG se beneficiaría consolidando su hegemonía en la región. Esta petición no sonó extraña a los oídos del CJNG, ya que era común que los grupos aliados solicitaran apoyo logístico. La propuesta fue bien recibida por los líderes del CJNG. Convencidos de la utilidad del nuevo grupo y de su aparente lealtad, aceptaron proporcionarles más armas. Se fijó una nueva fecha y un nuevo lugar para la entrega, un momento crítico para la operación, ya que representaría una nueva oportunidad para documentar la magnitud de las operaciones del cártel. Los agentes se prepararon de nuevo, sabiendo que cada entrega de armas no solo fortalecía su coartada, sino que también les proporcionaba pruebas irrefutables. La promesa de suministro de más armamento era una señal clara de que su infiltración había sido exitosa y que el CJNG los había aceptado plenamente como parte de su red. Mientras tanto, la información recopilada por los agentes era enviada de forma segura y cifrada a la Guardia Nacional. Estos reportes detallados incluían ubicaciones exactas de campamentos, rutas de trasiego, nombres de operadores clave y descripciones de sus vehículos. La información era tan precisa que permitía a los analistas de inteligencia construir un mapa operativo completo de las actividades del CJNG en esa región. La central de operaciones de la Guardia Nacional en la Ciudad de México estaba trabajando día y noche, procesando cada fragmento de información, preparando el terreno para el golpe final. Sabían que este era el momento de oro, la oportunidad de desmantelar una red importante del cártel. Los agentes, por su parte, mantenían una presión constante, pidiendo más recursos y más autonomía para sus operaciones.
Esta estrategia les permitía seguir extrayendo información, ya que cada nueva solicitud venía acompañada de justificaciones que revelaban más detalles de la estructura del CJNG. Hablaban de la necesidad de limpiar ciertas plazas, de controlar puntos estratégicos para el tráfico de drogas o de establecer nuevas bases de operaciones. Todo esto, por supuesto, era parte de su elaborado engaño. El CJNG, confiado en su nuevo aliado, les daba luz verde, sin sospechar que cada decisión que tomaban los acercaba más a su propia caída. La telaraña de engaño que habían tejido los agentes era casi perfecta, y solo faltaba un último movimiento para que todo el plan se revelara. La tensión se palpaba en el ambiente, no solo entre los agentes encubiertos, sino también en el cuartel general de la Guardia Nacional, donde todos sabían que se acercaba el momento decisivo. La preparación para la entrega de armas era un asunto delicado, y los agentes encubiertos lo sabían. Cada movimiento tenía que ser calculado, cada palabra medida. La tensión era palpable no solo en el campo, sino también en el centro de operaciones de la Guardia Nacional. Los agentes, el Lobo y el Zorro, Revis. La preparación para la entrega de armas era un asunto delicado y los agentes encubiertos lo sabían. Cada movimiento tenía que ser calculado, cada palabra medida. La tensión era palpable no solo en el campo, sino también en el centro de operaciones de la Guardia Nacional. Los agentes, el Lobo y el Zorro, revisaron una y otra vez los detalles de su plan. Después de recibir la última remesa de armas, la confianza del CJNG en ellos había crecido hasta un punto peligroso, pero también estratégico. Había llegado el momento de explotar esa confianza para la fase final de la misión. No podían arriesgarse a ser descubiertos ahora, no cuando estaban tan cerca de la meta. En los días siguientes a la entrega mantuvieron su fachada de ser un grupo emergente y ambicioso. Participaron en algunas operaciones menores que el CJNG les asignó, siempre con el objetivo de recopilar más información y afianzar su posición. Estas actividades les permitieron observar de cerca cómo operaba el cártel, quién daba las órdenes, cómo se movían los recursos y quiénes eran las figuras clave en la jerarquía media y alta. Cada interacción era una oportunidad para aprender. Fingían entusiasmo, hacían preguntas estratégicas y se mostraban siempre dispuestos a colaborar, lo que abría aún más las puertas de la organización criminal. Fue durante este periodo post-entrega que lograron identificar a varios líderes importantes del CJNG. Gracias a las conversaciones casuales y a la observación de las dinámicas de poder dentro del grupo, el Lobo y el Zorro comenzaron a armar un organigrama detallado. No solo conocían los nombres, sino también los apodos, las áreas de operación y, en algunos casos, hasta los hábitos personales de estos individuos. Sabían dónde vivían algunos de ellos, qué vehículos usaban y con quiénes se reunían. Esta información era oro puro para la Guardia Nacional. Además de los líderes, también lograron identificar y localizar puntos clave de la infraestructura del cártel. Con el pretexto de buscar lugares seguros para almacenar las armas que les habían dado o para establecer nuevas bases de operación para su supuesto grupo, los agentes fueron guiados a casas de seguridad, almacenes clandestinos y, lo más importante, a laboratorios donde procesaban drogas. Incluso lograron identificar puntos de reunión importantes y rutas de transporte utilizadas para mover la mercancía ilícita. Cada uno de estos lugares fue discretamente documentado con coordenadas GPS, descripciones visuales y detalles sobre la seguridad que los rodeaba. Toda esta información, crucial para el éxito de la operación, era enviada de forma segura y cifrada a la central de la Guardia Nacional. Los agentes utilizaban dispositivos de comunicación especiales, pequeños y fáciles de ocultar, que transmitían los datos en ráfagas cortas para evitar ser rastreados. La coordinación en tiempo real con el equipo de apoyo externo era impecable. Desde la central, los analistas procesaban la información a medida que llegaba, validándola y cruzándola con otras fuentes. Se crearon mapas detallados, se elaboraron perfiles de los objetivos y se prepararon planes de acción para cada punto identificado. La tensión era alta, pero el profesionalismo de todos los involucrados era evidente. Con una cantidad abrumadora de inteligencia en sus manos y pruebas irrefutables de las operaciones del CJNG, la Guardia Nacional decidió que era el momento de actuar. Ya no había necesidad de prolongar la infiltración. El riesgo de que los agentes fueran descubiertos aumentaba cada día, y la información obtenida era más que suficiente para lanzar un golpe contundente. El alto mando se reunió para tomar la decisión final.
Se estableció un cronograma ajustado y se asignaron recursos masivos para la operación. No sería solo un arresto, sino un asalto coordinado a la infraestructura del cártel en la región. El siguiente paso fue desarrollar un plan detallado para la extracción segura de El Lobo y El Zorro. Esta era la parte más delicada de toda la operación. Los agentes no podían simplemente desaparecer. Eso levantaría sospechas y pondría en riesgo la vida de otros informantes o futuras operaciones. Se ideó una estrategia para que su desaparición pareciera natural, una parte más de la dinámica volátil del mundo criminal. El plan incluía un punto de encuentro seguro y una ventana de tiempo muy estrecha para su salida. Paralelamente, se diseñó la estrategia para el asalto coordinado. Basándose en la información obtenida por los agentes encubiertos, se identificaron los objetivos prioritarios, los líderes principales, las casas de seguridad más importantes, los laboratorios de drogas y los almacenes de armas. Se formaron equipos de asalto especializados, se organizó la logística y se establecieron rutas de aproximación y escape. La sorpresa sería clave, por lo que la operación se planificó para ejecutarse simultáneamente en múltiples puntos, con la máxima fuerza y precisión. La meta era desmantelar la capacidad operativa del CJNG en esa región de un solo golpe, utilizando la propia confianza del cártel en los agentes como su mayor debilidad. La mesa estaba servida y el reloj empezaba a correr para el CJNG. Los días de su control absoluto estaban contados, aunque ellos aún no lo supieran. El amanecer llegó cargado de una tensión diferente a cualquier otra. No era la tensión de la espera, sino la de la acción inminente. Cientos de elementos de la Guardia Nacional se desplegaron en las cercanías de los objetivos identificados por El Lobo y El Zorro. Vehículos blindados, helicópteros y unidades de asalto se movían con una precisión militar, pero en absoluto silencio, como sombras antes de que el sol iluminara por completo el paisaje. Las operaciones se habían planeado para comenzar con los primeros rayos de luz, un momento en que muchos aún dormían y la guardia del CJNG podría estar más relajada. Cada equipo conocía su misión, qué objetivo atacar, a quién buscar, cómo asegurar el perímetro. La estrategia era clara: golpear fuerte y rápido, sin dar tiempo a la reacción. Para El Lobo y El Zorro, este era el momento más crítico. Habían pasado semanas, incluso meses, viviendo una doble vida, forjando lazos falsos, ganándose la confianza de hombres peligrosos. Ahora debían cortar esos lazos de forma quirúrgica, sin levantar sospechas. El plan de extracción se puso en marcha. Durante la noche anterior, El Lobo había informado a sus contactos del CJNG que él y El Zorro se dirigirían a un punto remoto para recoger un cargamento que supuestamente venía de otro estado, una excusa creíble para ausentarse. Se despidieron de manera casual, prometiendo regresar con las armas. Nadie sospechó nada. A medida que se aproximaban al punto de encuentro acordado con la Guardia Nacional, la adrenalina corría por sus venas. Un vehículo sin distintivos, conducido por un agente de apoyo, los esperaba en una carretera secundaria apenas visible. Subieron rápidamente, abandonando sus identidades falsas y regresando a ser los agentes que siempre fueron. La extracción fue limpia, sin incidentes, un alivio inmenso para el mando de la operación. Casi de inmediato, mientras El Lobo y El Zorro se ponían a salvo, las fuerzas de la Guardia Nacional lanzaron sus ataques simultáneos. Los helicópteros Black Hawk sobrevolaron las casas de seguridad, mientras los equipos de asalto irrumpían en los laboratorios de drogas y los almacenes de armas. La sorpresa fue total. En un rancho que servía como centro de operaciones, los disparos resonaron en la quietud de la mañana. Los miembros del CJNG, la mayoría aún somnolientos o con la guardia baja, no tuvieron tiempo de organizar una defensa coherente. Las comunicaciones se cortaron casi al instante, impidiendo que los líderes alertaran a otras células. La precisión de la inteligencia obtenida por los agentes encubiertos era evidente. Cada objetivo fue atacado con una efectividad devastadora, minimizando las bajas de la Guardia Nacional y maximizando la captura de elementos clave. La confusión entre las filas del CJNG era palpable. Los pocos que lograron entender lo que estaba pasando no podían creerlo. ¿Cómo era posible que sus puntos de reunión más seguros, sus laboratorios ocultos y sus almacenes secretos hubieran sido tan fácilmente localizados? Las llamadas de radio que lograban pasar eran gritos de desconcierto, de pánico. ¿De dónde vienen? ¿Quién nos traicionó? Eran las preguntas que se repetían.
La resistencia inicial fue desorganizada y, en muchos casos, inútil frente a la fuerza coordinada y la superioridad táctica de la Guardia Nacional. Los sicarios, acostumbrados a imponer su voluntad, se encontraron de repente en una posición de vulnerabilidad total. A medida que la operación avanzaba y los agentes del cártel eran capturados o neutralizados, la verdad comenzó a filtrarse, una verdad que golpeó al CJNG como un rayo. Los líderes que lograron escapar o que estaban en otros lugares empezaron a atar cabos. Recordaron al nuevo grupo que había llegado con tanta promesa, a El Lobo y El Zorro, que se habían ganado su confianza, que habían pedido armas, que habían estado en todas partes, observando, aprendiendo. La impactante revelación de que ese nuevo grupo no era más que agentes encubiertos de la Guardia Nacional fue un golpe devastador para su moral y su ego. La incredulidad se transformó rápidamente en una furia fría y vengativa. Habían sido engañados, humillados, infiltrados desde dentro. La traición era doblemente dolorosa porque venía de aquellos a quienes habían considerado sus aliados, a quienes habían entregado armas y secretos. La confianza, la base de sus operaciones, había sido destrozada por completo. Los líderes del CJNG se dieron cuenta de que cada movimiento, cada palabra, cada entrega de armas había sido monitoreada, grabada y utilizada en su contra. La imagen de El Lobo y El Zorro, los hombres que habían prometido lealtad, ahora se les aparecía como la de sus más astutos enemigos. El cártel, que se creía impenetrable, había sido penetrado por la propia inteligencia de sus adversarios. Este no era solo un golpe militar, era un golpe psicológico que sembraría la desconfianza entre sus propias filas, una herida profunda que tardaría mucho en sanar, si es que alguna vez lo hacía. La operación no solo buscaba detener a criminales, sino desmantelar la misma estructura de poder y la percepción de invencibilidad que el CJNG había cultivado con tanto esmero. Y lo estaban logrando, gracias a la audacia y el sacrificio de dos agentes que se atrevieron a caminar entre lobos. La operación de la Guardia Nacional no se limitó a los asaltos iniciales. La inteligencia recolectada permitió la captura de objetivos clave del CJNG en una escala sin precedentes. Los líderes de célula, los encargados de la logística, los sicarios más experimentados y hasta algunos enlaces financieros fueron detenidos en sus escondites. La precisión de la información era tal que muchos fueron capturados sin oponer resistencia significativa, sorprendidos por la rapidez y la contundencia del ataque. Casas de seguridad que se creían inexpugnables, ranchos apartados donde se planeaban operaciones y hasta vehículos blindados fueron interceptados con sus ocupantes. Esta serie de detenciones no solo mermó la capacidad operativa del cártel, sino que también generó un vacío de poder en varias regiones, un golpe directo a su estructura de mando. La desarticulación de estas células fue un proceso quirúrgico, guiado por los datos detallados que El Lobo y El Zorro habían estado enviando durante semanas. Además de las detenciones, la incautación de armamento fue monumental. No solo se recuperaron las armas que el CJNG había entregado a los agentes encubiertos, sino que las redadas simultáneas revelaron arsenales mucho mayores. Fusiles de asalto de última generación, granadas, lanzacohetes, municiones en grandes cantidades y hasta equipo táctico que rivalizaba con el de las Fuerzas Armadas. Montañas de armamento que el cártel había acumulado para mantener su dominio y expandir su territorio fueron puestas a disposición de las autoridades. Esta evidencia tangible del poder de fuego que el CJNG había logrado reunir fue una muestra alarmante de la amenaza que representaban, y al mismo tiempo, un testimonio del éxito rotundo de la operación al retirarla de las calles. Cada arma incautada representaba vidas salvadas, ataques frustrados y una reducción directa en la capacidad de violencia del cártel. Los depósitos clandestinos, antes secretos, ahora eran centros de acopio para el peritaje y la destrucción. La operación también se enfocó en desmantelar la infraestructura del CJNG. Laboratorios clandestinos de drogas, donde se procesaban grandes cantidades de sustancias ilícitas, fueron ubicados y destruidos. Almacenes repletos de precursores químicos, dinero en efectivo y bienes robados fueron asegurados. Centros de comunicación, desde donde se coordinaban extorsiones, secuestros y operaciones de trasiego, fueron silenciados. Este desmantelamiento no solo interrumpió el flujo de drogas y dinero, sino que también paralizó la capacidad del cártel para organizar y ejecutar sus actividades criminales. El golpe a su logística y finanzas fue devastador, afectando sus ingresos y su capacidad para corromper y reclutar. El dinero incautado, las propiedades aseguradas y la destrucción de sus medios de producción
representaron una pérdida económica que tardaría años en recuperarse, si es que lo lograban. La reacción del CJNG fue, como se esperaba, de furia desmedida. Los pocos líderes que quedaron libres intentaron organizar represalias, pero se encontraron con un cártel desorganizado, desmoralizado y sin recursos. Los intentos de contraataque fueron débiles y fácilmente contenidos por la Guardia Nacional, que había anticipado esta reacción y había mantenido un despliegue reforzado en las zonas críticas. La capacidad de fuego del cártel había sido mermada. Sus líneas de comunicación estaban rotas y la desconfianza se había sembrado entre sus propios miembros. Cada intento de recuperar terreno o de vengar la traición solo servía para que más de sus elementos fueran capturados. La Guardia Nacional, lejos de relajarse, mantuvo la presión, realizando operativos de seguimiento para asegurar que los remanentes del cártel no pudieran reagruparse. La respuesta fue contundente, dejando claro que no habría espacio para la escalada. Esta operación fue un ejemplo palpable del valor irreemplazable de la inteligencia humana. Demostró que, a pesar de toda la tecnología moderna, el ingenio, la paciencia y el coraje de un par de agentes encubiertos podían lograr lo que años de confrontación directa no habían conseguido. La capacidad de infiltrarse en las entrañas de una organización criminal tan hermética como el CJNG, de ganarse su confianza y de operar bajo un riesgo constante, fue la clave del éxito. Los meses de preparación, las identidades falsas, las pruebas de lealtad superadas y la recopilación meticulosa de cada detalle se tradujeron en un golpe estratégico que fue mucho más allá de una simple detención. Fue un testimonio del éxito de la paciencia y el riesgo calculado, una prueba de que la estrategia bien ejecutada puede desmantelar incluso las estructuras criminales más arraigadas. La operación no solo capturó a criminales y destruyó infraestructura, sino que también restauró la fe en la capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos, enviando un mensaje claro: nadie está por encima de la ley. El impacto a largo plazo de esta operación en el CJNG fue profundo y multifacético. La estructura del cártel, antes monolítica y aparentemente impenetrable, se resquebrajó desde dentro. La desconfianza se sembró como una semilla venenosa entre sus miembros. ¿Quién más podría ser un infiltrado? ¿En quién se podía confiar realmente después de una traición de tal magnitud? Los líderes que lograron escapar se encontraron con una organización fracturada, donde cada mirada, cada conversación, estaba teñida de sospecha. Las células operativas, antes coordinadas con mano de hierro, comenzaron a operar de manera más independiente y desorganizada, temiendo que cualquier comunicación centralizada pudiera ser interceptada o que sus propios compañeros los entregaran. Esto llevó a disputas internas, a luchas por el control de territorios y rutas, y a una disminución significativa de su eficiencia operativa. La moral de los sicarios y colaboradores cayó en picada, conscientes de que su invulnerabilidad era una ilusión. Muchos desertaron, buscando refugio en otros grupos o intentando desaparecer del mapa, mientras que otros fueron capturados en el caos que siguió. El CJNG perdió no solo hombres y armas, sino también la cohesión interna que lo había hecho tan formidable. Se convirtió en una sombra de lo que fue, forzado a reconstruir desde cero, pero con la cicatriz de la traición marcando cada intento. La Guardia Nacional, por su parte, obtuvo una victoria moral innegable. El éxito de la operación fue reconocido públicamente, no solo a nivel nacional, sino también internacional. La imagen de una institución competente, capaz de planificar y ejecutar operaciones complejas contra el crimen organizado, se fortaleció enormemente. Este golpe estratégico envió un mensaje claro y contundente al crimen organizado en México. Ya no podían operar con la misma impunidad. Las autoridades demostraron que tenían la capacidad y la inteligencia para penetrar sus estructuras más herméticas. Este triunfo no solo elevó la moral de las fuerzas de seguridad, sino que también restauró, en cierta medida, la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. La gente vio que el Estado podía y quería protegerlos. El profesionalismo de la Guardia Nacional fue elogiado, y su capacidad para adaptarse y utilizar nuevas estrategias quedó demostrada. Este tipo de victorias son cruciales en la lucha contra el narcotráfico, ya que no solo desmantelan organizaciones criminales, sino que también refuerzan la legitimidad y la autoridad del Estado. El coraje y el sacrificio de los agentes encubiertos, aunque envueltos en el anonimato necesario para su seguridad y para futuras operaciones, no pasaron desapercibidos dentro de la institución. Estos hombres y mujeres arriesgaron sus vidas, viviendo una doble existencia,
soportando la tensión constante y la amenaza inminente de ser descubiertos. Sus nombres nunca se hicieron públicos, sus rostros nunca aparecieron en los noticieros, pero su contribución fue monumental. Son los héroes silenciosos de esta batalla, aquellos que operan en las sombras para proteger la luz. Su anonimato es el precio de su eficacia. Es lo que les permite fundirse con el enemigo, aprender sus secretos y finalmente desmantelar sus redes. La Guardia Nacional, en sus niveles más altos, les rindió un homenaje discreto pero sentido, reconociendo la inmensidad de su valentía y la importancia de su trabajo para la seguridad nacional. Su sacrificio fue un recordatorio de que la libertad y la seguridad a menudo se pagan con el riesgo personal de unos pocos. Sin embargo, a pesar de este éxito rotundo, la realidad persistente del narcotráfico en México es innegable. Esta operación, por muy importante que fuera, no significó el fin de la guerra contra el crimen organizado. Es un recordatorio de que la lucha es constante, compleja y multifacética. Los cárteles son entidades resilientes, capaces de adaptarse, mutar y resurgir de sus cenizas. Cerrar una ruta de tráfico puede llevar a la apertura de 10 más. La detención de un líder a menudo resulta en la aparición de otro, a veces más violento o más astuto. La necesidad de continuar innovando en estrategias de seguridad es, por lo tanto, imperativa. No se puede bajar la guardia. Las autoridades deben seguir invirtiendo en inteligencia, en tecnología, en capacitación y, sobre todo, en la integridad de sus fuerzas. La corrupción sigue siendo un enemigo formidable y la pobreza y la falta de oportunidades continúan siendo un caldo de cultivo para el reclutamiento de nuevos miembros por parte de los cárteles. Esta victoria es un paso adelante, no la meta final. El mensaje final que emerge de esta operación es uno de esperanza y resiliencia. A pesar de los desafíos inmensos y la brutalidad del crimen organizado, el Estado mexicano y sus instituciones demuestran una y otra vez su compromiso con la seguridad del país. Cada golpe exitoso, como este, es una reafirmación de que la justicia puede prevalecer, que la impunidad no es absoluta y que la luz puede abrirse paso entre las sombras. La lucha es ardua y el camino es largo, pero estas victorias, logradas con inteligencia, valentía y una planificación meticulosa, inspiran a seguir adelante. Son un testimonio de que con la voluntad política y el coraje de hombres y mujeres dedicados, se puede construir un México más seguro y justo. La batalla contra el crimen organizado es una maratón, no una carrera de velocidad, y cada victoria, por pequeña que sea, es un recordatorio de que la persistencia y la determinación son las armas más poderosas en esta guerra interminable.